Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Otra vez yo por aquí en este canal que lo tengo un poco olvidado. Les cuento que estaba perdida de narrar aquí porque estoy en el otro canal mío que se llama Buen Puerto. Para las personas que me han estado escribiendo preguntándome qué me hice, estoy por allá narrando otras historias, pero me prometí que después de una que fue un poco larga, iba a regresar aquí para seguir trayéndoles más historias hermosas. La historia que voy a narrar a continuación o que vamos a dar inicio se llama Caminar de tu mano. Es una hermosa historia que yo ya leí, que es demasiado rosa, no tiene mucho drama, es netamente puro amor entre nuestros rebeldes favoritos. Esta historia fue escrita por una chica cuyo nickname es Moonlove86. Ella es una, no me van a creer lo que les voy a contar, pero ella es una Albert fan. Pero inició en el Candy Mundo escribiendo para Terry. Es muy chistoso porque después de haberle escrito tan bonito a Terry, decidió que la pareja ideal para Candy era Albert. No lo vayan a tomar a mal porque cada quien pues decide qué le gusta, ¿cierto? Pero sin embargo dejó unos trabajos muy bonitos dedicados a Terry y a Candy. Por motivos desagradables, ella retiró todos sus fics de la web, pero no quería que se perdieran sobre todo estos Terry fics. Entonces me pidió, o conversamos y yo estuve muy de acuerdo en que no se perdiera este material. Así que quiero narrarlo porque vale la pena que lo conozcan. Entonces, nada, disfrutemos, no nos queda sino eso. Ya saben que yo no voy a narrar una historia con la que yo no sienta feeling o con la que yo no me sienta cómoda. Por eso les traigo esta hermosa historia para que no se pierda en los archivos de mi amiga Mónica. Ahora sí, comencemos. Caminar de tu mano. Disclaimer. Todos los personajes del anime y el manga de Candy Candy no me pertenecen. Son propiedad de Kyoko Mizuki, de Yumiko Igarashi, quien con su arte los plasmó en papel, y de Toei Animation Co., que llevó la serie a la televisión. Capítulo 1. Introducción. ¿Cómo estarás, Pecosa? Hace tanto tiempo ya, se dijo nostálgico mientras descansaba en la silla de su estudio al repasar su próximo guión. Por más que trató de volver a concentrarse en la lectura de su nuevo personaje, no podía hacerlo. Era invierno y cada que llegaba a esa estación junto con ella lo hacían todos los recuerdos de su corazón que latían incesantes, como si todo aquello hubiera ocurrido el día anterior. Así le dolía a él, así lo sentía a él. Al cerrar sus hermosos zafiros aún podía percibir claramente el calor de su pequeño cuerpo al abrazarla en esas fatídicas escaleras. Aún le pesaban sus cálidas lágrimas resbalando por sus mejillas al dejarla ir, así como el frío que como un puñal traspasó su cuerpo cuando se encontró completamente solo y vacío porque su alma y todo su ser se lo llevó ella. La huella que dejó en su vida estaba presente. Eran apenas unos niños cuando todo pasó, pero realmente lo que nació entre ellos fue amor, su primer y único amor. Habían transcurrido 5 largos años y no había tenido el valor de buscarla, ni de preguntar siquiera por ella. ¿Para qué hacerlo? Se repetía cada vez que en su desesperación quería salir corriendo para pedirle otra oportunidad a su hermoso amor, pero no podía, no en esas condiciones. Sabía que no era un hombre libre, porque a pesar de haberse convertido en un gran y prestigioso actor que llenaba totalmente los teatros y vendía boletos hasta agotarlos en cada temporada,
Terence Granchester no se sentía en lo absoluto exitoso, porque un par de grilletes le pesaban y lo encadenaban a una vida de soledad e infortunio. Unas cadenas que llegaban diariamente cuando el telón de su obra caía y se levantaba nuevamente al llegar a esa casa, en donde interpretaba el mejor protagónico, el de su propia vida. Y es que aquella interminable puesta en escena tenía solamente 2 y pesadas palabras por nombre: Susana Marlowe. Sí, ella, su siempre constante y fiel carcelera, que no se apiadaba en lo absoluto ni pensaba liberarlo de su condena. Aquella incansable mujer que era el recordatorio constante de sus estúpidas decisiones y de su desgracia. Atrás había quedado la dulce Susana, que trataba de comprenderlo y que muchas veces intentó ser su amiga. Él había sido muy claro en que si la escogió a ella fue solo por agradecimiento, que no viviría con ella mientras no hubiera un casamiento de por medio, y lo más importante, que no le podía ofrecer otra cosa más que procurar que no le faltara nada. Porque su amor, ese que tanto le exigía como pago a su sacrificio, ya se lo había entregado a su bella pecosa, y aunque algún día terminaran con aquel larguísimo compromiso para finalmente contraer nupcias, Susana sabía que sería solo por apariencia, porque no la amaba, ni lo haría jamás. ¿Cómo podría volver a hacerlo cuando su corazón se fue siguiéndole a Candy aquella noche de hospital? Al principio eso fue suficiente para la ex actriz, porque confiaba que al tener con Terry la afinidad por el teatro terminarían por formar un vínculo y así con el tiempo lograría que se enamorara de ella. Por eso siempre se mostraba paciente, cálida en su trato, en sus maneras hacia él, y poco importaban sus rechazos, ya que el tiempo le demostraría que ella era la que siempre estaría ahí para amarlo. Pero estas virtudes ensayadas de tanto en tanto fueron desapareciendo, ya que la mujer se desesperaba que pasaban los años y el trato del guapo actor para con ella era el mismo, siempre viéndola como una responsabilidad, mostrando su frío y distante comportamiento que se alzaba como una barrera constante entre los dos. No podía quejarse de que cumplía casi todos sus tontos caprichos, los cuales muchas veces fueron solo para llamar su atención y que le dirigiera alguna palabra que no fuera sobre su salud. Pero 5 años habían transcurrido y aunque lo tenía junto a ella, ni un solo beso había obtenido de sus perfectos labios, mientras que ella soñaba cada noche por probarlos, pero él solamente la saludaba y la despedía con un educado beso en la mano. Es de resaltar que la frustración de la insípida rubia estaba más que justificada, ya que al pasar de los años le había hecho justicia al joven actor. Terry había dejado atrás su cuerpo de adolescente, convirtiéndose a sus 23 años en un joven pero varonil hombre. Había crecido considerablemente y se imponía con su 1,82 de altura, y aunque lo había recortado un poco, su cabello seguía ligeramente largo, sus facciones se endurecían un poco, regalándole a la vista de cualquiera un aspecto por demás seductor. Con ese perfil recto y esos hermosos ojos azules que eran tan intensos como el mismo mar. Su complexión era delgada, pero bien definida, porque seguía gustando de practicar equitación cada que podía, lo cual lo ayudaba a mantenerse en forma, obsequiándole con el tiempo unos brazos, piernas y abdomen muy bien marcados y resaltando su ancha espalda, así como su estrecha cintura. En resumidas cuentas, era un espécimen digno de admiración, que fácilmente levantaba las miradas de todas aquellas féminas que se cruzaban por su camino, ya que era sencillamente exquisito y arrebatador. Pero existía otra cuestión que lo distinguía, ya que al convertirse en un hombre de mundo debido a su profesión, Terry había conocido muchas ciudades, países y personas a su paso, y aunque no era un mujeriego, sí hay que reconocer que accedió en algunas ocasiones a los favores que le ofrecieron diversas damas, pero dentro de todas ellas era una característica que jamás se llevaba a la cama.
a ninguna mujer que fuera rubia de ojos verdes, porque para él esa imagen representaba la pureza y fragilidad de su único, pecoso y verdadero amor, por lo que decididamente pensaba que el día en que llevara a su casa y a su lecho a una rubia, esa sería solo su Candy. Así transcurría su vida, así pasaban todas y cada una de las estaciones del año, y aunque su ánimo siempre mejoraba un poco al terminar la nevada estación, al parecer la primavera no lo estaba ayudando mucho, porque últimamente todo le recordaba a ella, y la vida parecía empeñada en demostrarle lo importante que aquella pequeña pecosa era para él. En cada árbol la recordaba trepada con una de sus radiantes sonrisas, o cada que alguien le ofrecía un cigarrillo, le venía a su mente regañándolo por tener ese mal vicio. Pero aunque le dolía, había aprendido a vivir con su recuerdo enamorado, como un remanso de paz que aligeraba un poco sus tormentosos y agonizantes días al lado de Susana. En cuanto a la pecosa, seguía trabajando como enfermera, pero al igual que su rebelde amor, había cambiado un poco, ya que creció considerablemente y no era más la adolescente bajita que Terry había dejado 5 años atrás, pues a sus 21 años portaba orgullosa su 1,70 con una estilizada figura, la cual, aunque seguía siendo delgada, resaltaba a la perfección la exquisita y delicada proporción de sus bien formados senos, su pequeña y definida cintura, así como la deliciosa curva de sus caderas. También su peinado se modificó con el tiempo, dejando en el pasado sus características coletas, y ahora recogía su cabello en una media cola que dejaba sus rizos libres, en cascada, jugueteando traviesos y sueltos, pues pese a más de una vez haber tenido la intención de recortarlos, nunca se atrevió. Por lo tanto, su hermoso cabello le llegaba a media espalda. En cuanto a sus pecas, esas ni el tiempo pudo borrarlas, por lo que ahí seguían, pero más discretas, solamente salpicando coquetas su respingada nariz. Hablando de sus facciones, estas se volvieron más suaves pero definidas, mostrando claramente que la pequeña Candy había dado paso a una elegante y hermosa mujer, que además ahora tenía unas delicadas maneras, ya que a petición de su amiga Patricia O'Brien y su abuela Marta, en unas vacaciones que pasó con ellas en Florida, había tomado un curso intensivo de 1 mes que al parecer le ayudó bastante, porque ahora era refinada en sus modales, aunque su esencia sincera, alegre, espontánea y entregada a los demás seguía siendo la misma de siempre. Como la vida es una constante ruleta y hoy podemos saber en dónde estamos, pero jamás tendremos la seguridad de qué pasará con nosotros al día siguiente, la rutina de nuestra enfermera favorita cambió radicalmente en 2 semanas, ya que a petición del director del Hospital Santa Juana, en donde laboraba en Chicago, fue trasladada al Hospital St. Luke's en Manhattan, New York. Es por demás decir que esta no fue una decisión que Candy hubiera podido objetar, ya que era una orden, por lo que no tuvo otra opción que obedecer. Así que con todo su corazón latiendo a 1000, por todos los sentimientos que le provocaba regresar a esa ciudad que tan dolorosos recuerdos le traía, hizo su equipaje y partió para encontrarse con su destino. Ella tampoco había querido tener noticias de él durante todo ese tiempo, ya que aunque su mente sabía que esa relación no tenía ningún futuro, su corazón pensaba completamente diferente, y al saberlo de otra, todo su ser terminaría por romperse al enterarse que finalmente se había casado, o que peor aún, ya tuviera una familia hecha. Se repetía constantemente que era inútil no rehacer su vida, como todos le aconsejaban que lo hiciera, pero no es que ella no quisiera hacerlo, solamente que no podía entregarle a nadie más un amor que ya tenía dueño. Entonces, por más que le presentaron a puestos candidatos muy caballerosos, a cada uno los fue rechazando, y con el paso de los años creía con mayor firmeza que terminaría sus días ayudando con los niños del hogar de Pony, junto a sus madres, o bien que entregaría su alma a Dios y se convertiría en monja. Salió de sus pensamientos cuando notó que el cochero pasaba por aquella famosa avenida.
Entonces, una pequeña punzada de dolor atravesó su pecho, pero respiró profundo y trató de no pensar más. Cuando llegó, rápidamente se reportó al hospital Saint Luke's. Después de que la presentaron con su equipo de trabajo y le mostraron la habitación que ocuparía de ahora en adelante, Candy decidió dar un pequeño paseo para distraerse, ya que finalmente su turno comenzaría hasta el otro día, y por el momento no tenía nada más que hacer, así que dejó sus cosas, tomó su pequeño bolso y salió de aquel lugar. Iba muy tranquila caminando por las calles de Manhattan cuando sintió como su estómago hacía algunos ruidos extraños, reclamando lo que debía comer. Ese aspecto tampoco había cambiado mucho en la rubia, ya que poseía una genética envidiable y podía comer cuanto quisiera que no mermaba en lo absoluto su bella figura. Entonces decidió entrar en una discreta y linda cafetería. Estaban a principios de junio y aunque estaba por finalizar la primavera, aún hacía calor. Por lo tanto, traía puesto un ligero pero coqueto vestido de tirantes color azul pastel, que enmarcaba delicadamente su preciosa figura hasta sus rodillas. Y junto con sus discretos tacones, aquella rubia sencillamente resaltaba de entre todas las demás, ya que por muy pequeños que estos fueran, subían 2 o 3 centímetros su altura, y junto con su imponente belleza resultaba imposible no voltear a verla. Cuando terminó de almorzar, pagó su cuenta y salió del lugar. Iba caminando, pero le resultaba difícil encontrar un carruaje disponible dado que el ritmo de vida en Nueva York era mucho más agitado que el de Chicago, pero finalmente pudo hacerle la parada a uno y estaba por entrar al carruaje cuando sintió como una mano descaradamente hacía el intento por detenerla mientras le decía: «Disculpe, pero me está robando el coche. Yo lo llamé primero», dijo el hombre decididamente con una voz grave y cubierto de su cara por una boina y una bufanda de tela ligera. Candy no hizo caso de la exigencia de aquel extraño, ya que tenía fácil 15 minutos esperando y no pensaba cedérselo a nadie. Así que se limitó a contestarle un tanto altanera, dado lo poco amable que el hombre en cuestión estaba haciendo con ella. «Míreme bien, señor, este carruaje es mío, lo paré desde la esquina de allá», dijo señalando con su dedo índice. «Observó bien, así que aunque le moleste, con su permiso», dijo cerrando la puerta. Ella no pudo distinguir de quién se trataba, porque Terry iba muy cubierto, pero él sí pudo verla a ella, y aunque había cambiado mucho, esos ojos, esa voz y esas pecas las reconocería hasta el final de sus días. Sin embargo, se quedó por 2 segundos mudo, impactado porque la pecosa que él tenía guardada en su memoria se había transformado, pero casi inmediatamente saliendo de su turbación, alcanzó a decir al tiempo en que se quitaba la boina y la bufanda para que lo reconociera, mientras lentamente el cochero se alejaba: «¡Candy!». Pero fue demasiado tarde, porque ella no lo escuchó y el carruaje no se detuvo, mezclándose así entre los demás que transitaban por aquella concurrida calle. Terry solo se quedó mirando cómo se perdía ante sus ojos. Estaba pegado al suelo, no podía moverse, ni emitir palabra por el shock en el que se encontraba. Llegó a pensar que se estaba volviendo loco en su desesperación por querer verla de nuevo, y por eso se la imaginó. Después de unos segundos se pellizcó y se dio cuenta de que era una realidad, de que nada fue una ilusión. Su pecosa estaba en Nueva York, y él se encargaría de encontrarla. Entonces, aún todo impactado, comenzó a caminar lentamente, mientras se repetía con una hermosa sonrisa ladeada en su rostro: «Vaya, vaya, pecosa mía, sí que has cambiado y de qué manera, pero ya te encontraré, y todo será diferente esta vez, te lo prometo, Tarzán». Continuará.